Jesús, una figura que ha trascendido a lo largo de los siglos, ha sido motivo de fe, inspiración y también de controversia. Sus palabras han viajado a través del tiempo, marcando generaciones, culturas y dejando huellas en la vida de millones. Sin embargo, a pesar de su mensaje claro y profundo, muchas de sus enseñanzas han sido malinterpretadas, transformadas en mitos que han alterado la percepción original de su misión. Hoy vamos a emprender un viaje a través de algunos de los conceptos más importantes que Jesús enseñó, desmintiendo cada mito y acercándonos a lo que él realmente quiso comunicar. ¿Quién era realmente Jesús? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta está llena de matices. No era solo un maestro o un profeta, se consideraba el Hijo de Dios y transmitía un mensaje que iba más allá de las normas religiosas y sociales de su época. Desde su nacimiento hasta su crucifixión, cada palabra y acción de Jesús fue intencional, dirigida a transformar las vidas de quienes lo escuchaban. Sin embargo, a través de los siglos, muchas de estas enseñanzas han sido distorsionadas. Los malentendidos no solo afectan nuestra visión de Jesús, sino también nuestra relación con su mensaje. A lo largo de este video, nos vamos a sumergir en los mitos y realidades detrás de sus enseñanzas. No vamos a limitarnos a desmentir ideas falsas, queremos que cada uno de estos puntos abra nuestros corazones y mentes a una comprensión más profunda del propósito de Jesús en el mundo. Comencemos explorando uno de los conceptos más extendidos, la relación de Jesús con los ricos y poderosos. Mito número 1. Jesús favorecía a los ricos y poderosos. A menudo se ha dicho que Jesús favorecía a aquellos en posiciones de poder y riqueza, pero sus propias palabras desmienten esta creencia. Lejos de abrazar el materialismo, Jesús nos mostraba el valor intrínseco de cada persona, especialmente aquellos en situaciones vulnerables. Su famosa frase "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" nos invita a ver más allá de las apariencias y a descubrir que la verdadera riqueza no radica en posesiones o estatus. Es importante recordar que Jesús no condenaba directamente a los ricos, pero sí advertía de los peligros que las riquezas pueden traer al corazón humano. En un episodio, un joven rico se acercó a él, preguntando qué debía hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús lo miró con compasión y le dijo: «Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme». Esta respuesta, aunque difícil de aceptar para muchos, reflejaba un principio profundo: las posesiones materiales pueden convertirse en una barrera en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad de servir a los demás. Jesús enseñaba que el verdadero valor de una persona no depende de lo que posee, sino de su humildad, de su disposición a ayudar y amar. En varias ocasiones, se le veía comiendo y compartiendo con aquellos que la sociedad despreciaba, publicanos, pecadores y personas marginadas. Esto nos muestra su intención de acercarse a todos, sin importar su situación económica o posición social. Su mensaje era claro: todos somos valiosos a los ojos de Dios, y nuestras riquezas no determinan nuestro valor espiritual. A medida que exploramos esta enseñanza, vemos cómo Jesús buscaba romper las barreras sociales y recordarnos que el verdadero tesoro está en nuestro interior, no en los bienes materiales. Este enfoque no solo revela su carácter compasivo, sino que también desmiente la idea de que Jesús favorecía a los ricos. Continuemos con otro mito común, la idea de que Jesús vino a fundar una nueva religión. Mito número 2. Jesús fundó una nueva religión. Muchas personas creen que Jesús vino al mundo con la intención de establecer una nueva religión. Sin embargo, si analizamos sus palabras, queda claro que él nunca buscó establecer una institución religiosa. Su misión iba más allá de una estructura o un conjunto de rituales. Jesús vino a traer un mensaje de transformación, a crear una relación auténtica entre Dios y la humanidad, una conexión directa que no estuviera mediada exclusivamente por rituales y tradiciones. Durante su ministerio, Jesús enseñaba en las sinagogas y respetaba muchas de las tradiciones judías, pues él mismo era judío. No obstante, también cuestionaba las prácticas religiosas que, en su opinión, estaban vacías de significado o se utilizaban para oprimir y juzgar. Uno de sus mensajes principales era que la relación con Dios no dependía de ceremonias complejas o de obedecer ciegamente una serie de reglas, sino de la sinceridad y el amor en el corazón de cada persona. Al decir "yo soy el camino, la verdad y la vida",
nadie viene al Padre sino por mí, Jesús nos mostraba que su propósito era acercar a la humanidad a Dios, independientemente de etiquetas religiosas. Este mensaje era radical, especialmente en una época en la que la religión era vista como un conjunto de leyes rígidas. Jesús vino a recordarnos que Dios es amor y que lo importante no es cumplir una serie de ritos, sino vivir una vida llena de compasión, justicia y bondad. Este mito sobre la creación de una nueva religión también se desmiente cuando observamos la libertad que Jesús daba a sus seguidores. Nunca los obligaba a cumplir un ritual específico, en cambio, los invitaba a seguirlo y a vivir de acuerdo con su ejemplo. Su objetivo no era formar una institución, sino crear un movimiento de transformación del corazón y de la mente. Con este entendimiento, podemos ver que Jesús no buscaba que su mensaje se limitara a una estructura religiosa, sino que aspiraba a una relación viva y dinámica con Dios. Ahora pasemos al siguiente mito, la idea de que Jesús era un defensor de leyes y juicios rígidos. Mito número 3, Jesús defendía una vida rígida basada en normas estrictas. Un error común es pensar que Jesús apoyaba una vida controlada por normas estrictas y una moral rígida. Sin embargo, su enfoque era más liberador y, en muchos sentidos, sorprendentemente flexible. Él buscaba, ante todo, que las personas comprendieran el propósito profundo detrás de las leyes de Dios, el amor y la compasión. En lugar de imponer reglas rígidas, Jesús invitaba a vivir desde el corazón, promoviendo una justicia compasiva y misericordiosa en lugar de un juicio implacable. Jesús no dudaba en desafiar a los líderes religiosos que usaban las leyes para juzgar a los demás en lugar de mostrarles amor. En una de las historias más poderosas de su vida, una mujer es llevada ante él, acusada de adulterio, un crimen que la ley judía castigaba con la muerte. Los fariseos la rodeaban, listos para apedrearla, y le pedían a Jesús su opinión. En lugar de responder de inmediato, Jesús simplemente dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estas palabras transforman el momento en un reflejo de introspección, uno a uno, los acusadores sueltan sus piedras y se retiran. Este incidente revela que Jesús no estaba interesado en leyes que causaran sufrimiento o que dividieran a las personas en justos y pecadores. Su mensaje era claro, las normas eran importantes solo cuando ayudaban a las personas a acercarse a Dios y entre sí, no cuando las alejaban a través del juicio y el temor. Él mismo decía que toda la ley podía resumirse en 2 mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Al comprender esto, podemos ver que Jesús no imponía una vida dura y moralista, sino que invitaba a vivir desde el amor y la empatía. Con esta enseñanza en mente, avanzamos hacia otro mito persistente, que Jesús vino a traer paz en el sentido de evitar conflictos a toda costa. Mito número 4. Jesús vino a traer paz y evitar todo conflicto. A menudo se piensa que Jesús era alguien que evitaba los conflictos y promovía la paz a toda costa. Aunque ciertamente enseñó la paz y el amor, también reconoció que su mensaje podría ser disruptivo y, en ocasiones, llevar al conflicto. En sus propias palabras, dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Esta afirmación parece contradictoria, pero lo que Jesús quería transmitir era que sus enseñanzas provocarían cambios profundos y confrontaciones en un mundo donde la injusticia y el egoísmo predominaban. Al invitar a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo, Jesús reconocía que su camino requería valentía, incluso cuando significara romper con lo que la sociedad consideraba aceptable. Aquellos que decidían vivir de acuerdo con sus principios de amor, justicia y compasión enfrentaban la incomprensión y el rechazo. La vida de Jesús misma fue un testimonio de esto. A lo largo de su ministerio, se enfrentó a los fariseos y a las autoridades religiosas que no querían ver cómo su poder y control se desmoronaban ante la verdad del amor de Dios. Jesús enseñaba que la paz verdadera no significa ausencia de conflictos, sino vivir en armonía con los valores del reino de Dios, incluso si esto conlleva desafíos. Este tipo de paz es interior, y no depende de las circunstancias externas. Al desmentir este mito, entendemos que Jesús no evitaba el conflicto, sino que invitaba a enfrentarlo con integridad, transformando el mundo a través de la verdad y el amor. Y esto nos lleva a otro mito importante, que Jesús era solamente un maestro de moralidad. Mito número 5. Jesús fue solo un maestro de moralidad. A lo largo de la historia,
Muchas personas han reducido a Jesús a un maestro de moralidad, como si solo hubiera venido a enseñarnos cómo comportarnos mejor. Sin embargo, su propósito era mucho más profundo. Jesús no solo hablaba de ética, hablaba de transformación del corazón y de una relación viva con Dios. No estaba simplemente interesado en que las personas siguieran una serie de buenas acciones, sino en que experimentaran un cambio genuino en su ser. Cuando Jesús hablaba del amor a los enemigos o de la humildad, no lo hacía solo como una lección moral, sino como un camino para acercarse a la verdadera esencia de Dios. Él creía que a través del cambio interior, las personas podían vivir en el amor de Dios y reflejarlo hacia los demás. No estaba enfocado en un comportamiento superficial, sino en un cambio de mente y corazón, un cambio tan profundo que afecta todas las áreas de la vida. Decía, de la abundancia del corazón habla la boca, recordándonos que todo lo que hacemos y decimos proviene de nuestro interior. Este enfoque de Jesús va mucho más allá de las reglas morales. Su invitación es a conocer a Dios de una manera personal y viva, a experimentar su amor y gracia en un nivel tan profundo que nuestras vidas sean transformadas por completo. En este sentido, Jesús no es simplemente un maestro de moralidad, sino un guía hacia una vida de verdadera plenitud y sentido, una vida en la que Dios es una presencia real y constante. Con esta base, Jesús nos lleva a comprender que su mensaje es universal y eterno, no limitado a normas de conducta. Al entender esto, se aclara otro punto importante: el amor incondicional que Jesús enseñaba no era debilidad, sino la expresión más poderosa de su mensaje. Mito número 6. El amor incondicional de Jesús era un signo de debilidad. Un mito persistente sobre Jesús es que su amor incondicional, su paciencia y su compasión eran señales de debilidad, una pasividad que evitaba la confrontación o la firmeza. Sin embargo, esta perspectiva pierde de vista que el amor de Jesús era su mayor fortaleza. No se trataba de un amor indulgente o indiferente, sino de uno intencionado, que abrazaba incluso a aquellos que lo rechazaban, transformando sus corazones. Para Jesús, el amor era un acto activo y poderoso que desarmaba el odio y la injusticia. Jesús no temía señalar el error y enfrentarse a los hipócritas de su época. Sin embargo, al hacerlo, su amor no se convertía en hostilidad, su firmeza era una extensión de su compasión. Cuando se encontró con los mercaderes en el templo, por ejemplo, su reacción fue enérgica. Derribó las mesas, y en su gesto se reveló un amor ardiente por la santidad y el respeto hacia el lugar de adoración de su Padre. Aquí vemos cómo Jesús combinaba la justicia con el amor, no permitía que el egoísmo profanara lo sagrado, y su amor por Dios y por el pueblo lo impulsaba a actuar. Es fundamental entender que el amor de Jesús no era una señal de debilidad, sino un principio transformador. Mientras que el odio divide y destruye, el amor tiene el poder de redimir y reconstruir. Jesús vivió un amor que exige sacrificio y entrega, un amor que cambia y purifica. De esta manera, vemos que su compasión, lejos de ser una debilidad, era la expresión más fuerte de su misión en la tierra. Este amor inquebrantable y comprometido nos lleva al siguiente mito, que el mensaje de Jesús fue solo para una época y no tiene relevancia en el presente. Mito número 7. Las enseñanzas de Jesús fueron solo para su época. Algunos argumentan que las enseñanzas de Jesús pertenecen a un contexto antiguo y que, por lo tanto, ya no tienen vigencia. Pero al analizar sus enseñanzas y su mensaje, vemos que Jesús abordaba cuestiones atemporales sobre el amor, el perdón, la justicia y la vida en comunidad. Aunque hablaba en términos de su cultura y tiempo, sus palabras contienen principios universales que siguen siendo relevantes para las problemáticas actuales de la humanidad. Jesús trató temas profundamente humanos, como el valor del perdón, la importancia de la humildad y el respeto por cada ser humano. Estos valores no pierden sentido con el paso del tiempo, de hecho, se vuelven cada vez más cruciales. La capacidad de amar sin condiciones, de perdonar sin rencor, de servir a los demás, no es exclusiva de ninguna época o cultura, sino que constituye la esencia de lo que significa ser humano. En cada generación, el mensaje de Jesús de construir una sociedad basada en el amor y la justicia sigue resonando. Jesús sabía que su mensaje no solo sería un llamado para su tiempo, sino una esperanza viva para todos los que anhelaran un mundo mejor.
Esto nos muestra la profundidad de su sabiduría, y nos lleva a otro aspecto clave, Jesús como una figura histórica y mística a la vez. Alguien cuyas enseñanzas tienen un impacto profundo tanto en el ámbito espiritual como en el práctico. Mito número 8. Jesús fue solo una figura espiritual y no histórica. Otra creencia común es que Jesús fue una figura meramente espiritual, casi mítica, creada para inspirar pero sin base en hechos históricos. Sin embargo, la evidencia histórica sobre su existencia es sorprendente. Historiadores tanto romanos como judíos, como Tácito y Flavio Josefo, mencionan a Jesús y a sus seguidores en sus escritos. Su vida y su impacto están documentados en registros históricos de fuentes externas al cristianismo, lo cual valida su presencia como figura histórica en el mundo antiguo. Pero, además de ser una figura histórica, Jesús fue profundamente espiritual. Sus seguidores no solo lo veían como un líder, sino como el Hijo de Dios, alguien que trajo un mensaje de salvación y un nuevo entendimiento de la relación con Dios. Jesús demostró que lo espiritual y lo histórico no son mutuamente excluyentes, sino que ambos aspectos coexistieron en él de una manera única. Su impacto en la historia es un testimonio de su influencia y relevancia. Con esto en mente, entender a Jesús como una figura histórica y espiritual nos conduce a explorar otro mito, que Jesús vino únicamente a establecer una religión, en lugar de construir una relación. Mito número 9. Jesús vino solo a fundar una religión. Para muchos, Jesús es visto únicamente como el fundador del cristianismo, una figura que instituyó reglas y rituales que luego formaron la base de una religión organizada. Sin embargo, Jesús nunca buscó solo fundar una estructura religiosa, su propósito era invitar a las personas a una relación directa y personal con Dios. Jesús predicaba en las calles, entre la gente común, hablándoles de un Dios cercano, un Padre que deseaba un vínculo personal con cada uno de sus hijos. A través de sus enseñanzas, Jesús rompía con la idea de un Dios distante. Decía que Dios no habitaba solo en los templos, sino en el corazón de cada persona que lo buscaba. Esta invitación a la relación y no a la religión era algo revolucionario en su época. Él enseñaba que las prácticas y rituales externos solo tenían valor si reflejaban una verdadera transformación interior, una conexión auténtica con Dios. Jesús no se enfocaba en los rituales por sí mismos, sino en un cambio real de corazón, en un compromiso de vida basado en el amor a Dios y al prójimo. Al entender esto, se aclara que Jesús vino a ofrecer una relación, no solo una estructura religiosa. Con esta comprensión más completa de lo que Jesús realmente enseñó, nos queda claro que su mensaje fue una invitación a una vida llena de propósito, amor y conexión con Dios. Sus enseñanzas no solo rompieron con los moldes y expectativas de su época, sino que continúan inspirando a quienes buscan una vida con sentido en el presente. Jesús no vino a imponer una serie de reglas sin significado o a fundar una religión rígida. Su invitación era, y sigue siendo, a una relación genuina, una transformación desde adentro, y una vida en la que el amor y la justicia sean los cimientos. Los mitos y malentendidos sobre él a veces opacan la pureza de su mensaje, pero al indagar más allá, encontramos a un maestro, a un amigo, y a un guía para vivir en armonía con Dios y con los demás. Así que, si sientes el llamado a profundizar en sus enseñanzas, que este sea solo el inicio de una búsqueda personal para descubrir lo que Jesús realmente quiso transmitirnos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olvides suscribirte y compartir este video si deseas que más personas puedan conocer la verdad detrás de los mitos. Hasta el próximo encuentro.